Hola, mi nombre es Luciano Martínez Balbuena, pertenezco a la Universidad Digital del Estado de México y voy a exponerles sobre la generación de reactivos dinámicos como una propuesta de evaluación a distancia. La plática está dividida en estas 5 secciones y vamos a empezar por la introducción. Bueno, quiero comentarles un poco sobre la situación que vivió México en la pandemia del 2019. A lo largo de estos años, se incrementaron o hubo una necesidad de generar cursos masivos en línea. Entre las situaciones más preocupantes de la educación en México fue que al cerrar las escuelas, los estudiantes se quedaron sin clases por varias razones. Entre las más importantes es que las escuelas se cerraron, no había forma de comunicarse entre estudiantes y profesores, y esto ocasionó pues una alta deserción en este periodo. Eh, el 16 de marzo del 2020, la Secretaría de Gobernación de México decide cerrar las escuelas, y entonces las universidades y las instituciones en general se pausan la educación. Entonces no sabemos qué hacer ante el cierre de las escuelas. Por supuesto, después de un tiempo de reacción, las instituciones empiezan a poner a disposición de los profesores plataformas de modo que puedan impartir sus clases. El problema es que muchos de los profesores, incluso de los estudiantes, no tenían idea de cómo trabajar estas plataformas. Y entonces hubo una necesidad de capacitar a los profesores en cómo usar las plataformas, en cómo dar las clases desde su casa, cómo impartir estas clases, qué recursos utilizar, cómo evaluar, cómo hacer que el estudiante realmente se quedara con esta situación, con el material que tenía que hacer. Aquí en México, por ejemplo, yo no sé si en algún otro país pasó de una manera distinta. eh, Al no haber una preparación, al no existir un mecanismo que nos permitiera avanzar de manera rápida, pues todo el trabajo que se tenía que hacer se le impuso al profesor. Entonces, el profesor tenía que dar sus cursos en línea, tenía que aprender o tuvo que aprender una plataforma virtual, tuvo que impartir sus clases utilizando alguna otra aplicación, aprender unas estrategias de didácticas nuevas, desarrollar material académico, didáctico para sus estudiantes, e incluso proponer nuevas estrategias de evaluación, porque las estrategias de evaluación que venía trabajando, pues ya no funcionaban, ¿no? Entonces, el problema al que se enfrentaron los estudiantes y los profesores en esta época en México fue que no tenían tiempo ni tenían capacidad de cómo hacerlo. Entonces, hubo un rezago muy grande debido pues a esta situación. Hubo algunas instituciones contadas que tenían ya previsto esta situación, entre ellas la Universidad Digital del Estado de México. Esta universidad es completamente digital y entonces todos los programas que ofrece son digitales, y cuando viene la pandemia pues no hubo necesidad de migrar a ningún lado porque ya los cursos se daban a distancia, ya los profesores sabían cómo impartir sus clases, y además la universidad cuenta con un departamento de desarrollo académico que se encarga, por ejemplo, de administrar la plataforma de aprendizaje, de desarrollar el material didáctico que se les va a proporcionar a los estudiantes y de donde los profesores pueden obtener material para generar sus clases, e incluso en este mismo departamento se desarrollan estrategias para evaluar a los estudiantes de una manera distinta a la tradicional. Entonces, la plática va en este sentido, o sea, comentarles un poco sobre cómo nosotros hemos estado trabajando en la innovación para evaluar a nuestros estudiantes a distancia, evitando un poco que el estudiante busque la respuesta en Internet, copie el enunciado, lo ponga en Internet y con un buscador y obtenga la respuesta correcta, ¿no? Entonces, va por acá un poco la plática de la que estamos platicando.
Eh, ¿En qué consiste esta metodología que nosotros estamos trabajando en nuestra universidad? Bueno, consiste en generar preguntas de opción múltiple o preguntas con opción numérica, sobre todo para las materias de ciencias, como física, matemáticas, y generar, generar preguntas distintas para cada estudiante, pero donde se evalúe el mismo concepto. También lo que estamos buscando o lo que nosotros hemos propuesto es que esas preguntas formen parte de un proceso de aprendizaje del estudiante y no sea un, como el final del aprendizaje del estudiante, sino sea parte del proceso. Entonces, en las preguntas que nosotros generamos, por ejemplo, las programamos de modo el, que si el estudiante se equivoca, entonces pueda volver a contestar esa pregunta y el mismo sistema, el mismo proceso de evaluación le permita dar una retroalimentación donde le dé un poco de idea de qué es lo que uno le está preguntando y el estudiante pueda darse cuenta o inferir por dónde tiene que eh, pensar para poder resolver el problema. Nosotros pensamos en esto de los reactivos dinámicos justo como una pregunta donde la solución se va a poder escribir en forma de un algoritmo. Esto lo que va a permitir es que al poder escribir la solución como un algoritmo, uno la puede programar y entonces al programarla, uno puede cambiar los parámetros de las preguntas para poder hacer muchas preguntas distintas si los parámetros son aleatorios y entonces podemos hacer una pregunta relativamente distinta para cada estudiante utilizando el mismo concepto o incluso utilizando un enunciado muy, muy parecido, ¿no? Miren, por ejemplo, acá hay un ejemplo de una pregunta que admite solución como un algoritmo. Es una pregunta muy simple, pero permite darnos una idea de qué se trata, ¿no? Hay preguntas mucho más complejas, pero bueno, es la idea. Queremos, por ejemplo, que un niño conteste la siguiente pregunta. Si Juan pagó 30 pesos por 2 kilogramos de manzana, entonces la pregunta es cuánto pagó Juan por cada kilogramo de manzana, ¿no? Y entonces el niño va a pensar, dependiendo de sus conocimientos, puede hacer la división con papel y lápiz, puede hacer la división en la calculadora, puede hacer la división por intuición. El chiste es que ustedes pueden darse cuenta que la forma para resolver el ejercicio es simplemente definiendo cuál es el número o cuántos kilogramos tiene, cuánto costó cada kilogramo, cuánto pagó en total y entonces saber que se va a hacer una división. Y al saber que se va a hacer una división, uno tiene el algoritmo, ¿no? Uno puede complicar un poco más el ejercicio pensando, por ejemplo, en que queremos aplicárselo ahora no a un estudiante de a lo mejor de 8 años, sino a un estudiante de 12 años, que ahora él ya sabe que ejercicios de este estilo siempre se tiene que hacer con una división por si el resultado no es un número entero o natural, ¿no? Entonces, lo único que hace, o sea, lo único que quiero mostrar acá es que vean que el resultado se puede escribir como un algoritmo. Uno puede definir dos variables o una variable en este caso y después decirle al programa, a un lenguaje de programación que te resuelva la división, ¿no? Algo similar podemos hacer acá, solo que aquí tenemos dos variables y eso significa que el resultado puede salir un poco más complejo. Pero ese tipo de ejercicios permiten establecer un algoritmo y con ellos podemos, al definir parámetros aleatorios, escribir muchos ejercicios con el mismo enunciado, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos poner en un ejercicio que aparezca la palabra Juan, en otros que aparezca la palabra Pedro, y así sucesivamente, ¿no? En otro que sean 30 pesos, en otro que sean 60, en otro que sean 90, o otra cantidad que sea divisible entre dos, ¿no? Y con eso van a hacer ejercicios distintos, pero numéricamente distintos, pero van a tener el mismo contexto. Cuando nosotros trabajamos eh, con reactivos que tienen opción múltiple, es importante
tomar en cuenta las soluciones que uno va a poner para que el estudiante pueda, elija de ahí. Entonces, eso es una parte crucial cuando uno hace este tipo de ejercicios, porque tiene que evitar que las respuestas se descarten por simple inspección. Entonces uno tiene que pensar un poco en el escenario que está trabajando el estudiante cuando intenta resolver ese ejercicio, y es una parte compleja, ¿no? Esta parte nosotros no la vamos a tocar, pero sin embargo es importante tenerla en cuenta porque es gran parte, o es una parte muy importante de este tipo de ejercicios, ¿no? Nosotros, como decía, lo que vamos a hacer es proponer, o voy a contarles muy rápidamente qué es lo que estamos haciendo en la Universidad Digital del Estado de México para trabajar esta parte de la evaluación, ¿no? Para ello, nosotros usamos un lenguaje de programación que se llama R, es un lenguaje de software libre, permite hacer gráficos, permite hacer muchas cosas, ¿no? Lo usamos junto con el entorno de RStudio para hacer la edición mucho más fácil. Esta diapositiva está adjunta eh, y ustedes pueden revisar y pueden ir siguiendo las ligas para poder descargarlo si es que no lo conocen, y si lo conocen, pues nada más podrían ver la presentación para algunos detalles, ¿no? Estas son ventanas que que aparecen justo cuando uno instala el software. Tenemos que instalar librerías y algunas otras cosas. En este caso, la librería que estamos usando es Exams, y con esa vamos a hacer todo nuestro trabajo. Entonces, eh, ese es una forma de aprender R para quien no conoce R. Una ventaja que tiene este lenguaje de programación es que ha generado una librería que se llama Swirl, que permite aprender el lenguaje de programación dentro del mismo lenguaje de programación, ¿no? Aquí pueden ver cómo descargar esta librería y cómo podrían aprender, si estuvieran interesados en aprender un poco de R, cómo podrían aprender R. Me centro en esta parte que es la parte de cómo funcionan los reactivos dinámicos. Miren, si ustedes descargan este archivo que se llama prueba 0.1 y la descomprimen en su computadora, entonces, y ya tienen RStudio, por supuesto, instalado, entonces ustedes pueden descargar un primer bloque de ejercicios que ya están hechos y que pueden empezar a generar sus reactivos, su examen con reactivos dinámicos, ¿no? Entonces, lo que contiene esta carpeta son archivos. Por ejemplo, estos vienen algunas preguntas, viene un archivo que se llama procesar, y ese archivo es el que uno abre en R, y cuando uno lo ejecuta le va a generar eh, los documentos, ¿no? En este caso les va a generar un documento en PDF, un HTML y un doc, ¿no? Entonces, la estructura de los ejercicios es una cosa de ese estilo, o más bien el archivo que va a tener eh, el, el archivo procesar examen 0.1 va a tener esta información, y lo que está haciendo simplemente es cargar los ejercicios que ya están propuestos ahí, y lo que va a hacer es generar estas salidas, ¿no? Eh, Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, de cómo se escriben los ejercicios. Los ejercicios están escritos de una manera muy simple. Vienen etiquetas donde, por ejemplo, uno escribe la pregunta, luego donde pone las respuestas, si es una opción múltiple, y cuál es la respuesta correcta, y luego información extra, ¿no? Que aquí detallamos un poquito. Mm, Si ustedes, la ventaja que tiene es lo que les decía, si ustedes vuelven a procesar, por ejemplo, el archivo, lo que les va a dar, como tiene parámetros aleatorios, lo que va a hacer es generarles ejercicios similares, pero con parámetros distintos. Cuando uno procesa el archivo, o cuando uno quiere escribir los ejercicios, uno puede usar dos formatos. Uno es Markdown y el otro es completamente LaTeX. Para los que conocen LaTeX, se les va a hacer muy, muy simple. Es como hacer un documento pequeño de LaTeX. Mm. Uno plantea la pregunta, pone la información y con eso va generando. Eh,
Aquí en este archivo ustedes pueden descargarlo también y pueden hacer una segunda prueba donde lo que se está haciendo es ahora ya generar un conjunto de exámenes con una sola, con un conjunto de preguntas. En el caso anterior, lo único que hacíamos era generar un examen con las preguntas y ahora podemos generar un conjunto de exámenes. ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente vamos a cambiar en esta parte, acá donde dice, donde está n igual a 1, puedo poner, por ejemplo, ponerle 3, como está aquí, o 5 o 9, y lo que va a hacer es, el programa va a hacer replicarme un conjunto de preguntas eh, en distintos exámenes, ¿no? Entonces, esa es una visión más o menos corta de lo que nosotros estamos haciendo, cómo programar estos ejercicios con ayuda del lenguaje de programación R y con la librería exams. Eso nosotros lo que hacemos es implementarlo después en la plataforma de Moodle y ahí nuestros estudiantes pueden ingresar, ahí hacen sus exámenes y cuando ingresan tienen un ejercicio completamente distinto para cada quien, ¿no? Les agradezco mucho por su atención y espero que esta charla les haya sido de gran utilidad.